Buenas tardes para todas las personas que vienen sumándose a nuestra presentación. Estamos dando algunos minutos de espera para otras personas que están ingresando en este momento. Hemos detectado algún retraso entre el video, entre la presentación y el audio, entonces voy a tener que ir bastante despacio con las diapositivas para que ustedes puedan verlas en el momento en el que estamos hablando. Vamos a comenzar entonces. Voy a hablarles, como les había mencionado, acerca de los signos tempranos y los síntomas primeros que podemos ver en los pacientes que tienen distrofias musculares para así poder sospecharlas y diagnosticarlas tempranamente. Yo soy Heidi Mateus, soy médico genetista de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento soy la directora médica de PTC Therapeutics. Ese es mi conflicto de interés. Voy a presentarles algunos videos y fotos de pacientes que han sido autorizados para su reproducción en este tipo de eventos educativos. Como les había mencionado antes, por favor háganme las preguntas a través del chat en el momento en el cual las tengan y yo las iré resolviendo a medida que las vaya leyendo. Si vamos a hablar de las distrofias musculares, estas no son solamente una distrofia muscular, sino realmente incluyen a casi más de 50 tipos de distrofia muscular que han sido descritos. Dentro de todas estas distrofias musculares, las más frecuentes son el Duchenne y el Becker, y es por eso que son las que vemos con mayor frecuencia, pero realmente son un gran grupo de enfermedades que se caracterizan por comprometer o por dañar el músculo. Aquí vemos algunos de los diferentes subtipos de distrofia muscular que existen. Entonces tenemos algunas distrofias musculares congénitas, el Duchenne y el Becker, que se conocen como las distrofinopatías, las distrofias musculares cintura-miembro, la fascio-escapulohumeral, la distrofia miotónica y las miopatías metabólicas. Particularmente en el día de hoy me voy a referir a las distrofinopatías, a la distrofia cintura-miembro y a la fascio-escapulohumeral, debido a que el tiempo no me permite hablar de todas. Pero como les decía, si ustedes quieren, en otro momento podemos referirnos a estas en particular. Es muy importante que si ustedes tienen un hijo al cual se le ha diagnosticado una distrofia muscular, se le coloque el nombre y el apellido a la distrofia muscular que tiene. Y esto es importante porque les va a poder a ustedes saber o conocer cuál va a ser la historia natural de la enfermedad, es decir, cómo se va a comportar la enfermedad en sus hijos. También les puede hablar un poco del pronóstico, dependiendo de otros casos que se hayan visto con la misma enfermedad y cómo se ha comportado la enfermedad en esos niños ya descritos. Hay algunos tratamientos específicos para diferentes tipos de distrofias musculares, no todas se tratan de la misma manera, entonces es muy importante poder definir qué tipo de distrofia muscular tiene su hijo. Además de esto, la herencia es diferente. Algunos se heredan de una forma, otros se heredan de otra, y esto es importantísimo para ustedes porque si están pensando en tener más hijos o alguien de su familia pues está planeando tener más hijos, es importante que conozcan si esta se puede heredar o no. Y además de todo, pues evidentemente todas estas distrofias musculares requieren de un manejo en un equipo multidisciplinario que requiere saber específicamente el tipo de distrofia muscular que tiene su hijo. Para poder diferenciar estas distrofias musculares, pues tenemos varias estrategias desde el punto de vista clínico, es decir, cuando vemos a los pacientes, para poder definir si se trata de un tipo o de otro. Hay algunas que comprometen más los músculos de las piernas, otros comprometen más los músculos de los brazos, algunos comprometen, por ejemplo, la faringe y producen problemas para pasar los alimentos, mientras que otros no. Entonces, dependiendo del grupo muscular que se encuentre comprometido en el paciente, uno puede predecir un poco cuál tipo de distrofia muscular es. Pero afortunadamente ahorita ya tenemos algunas pruebas específicas que nos ayudan con tan solo una muestra a poder definir qué tipo de distrofia muscular es con la que estamos tratando. Voy a hablar
primero que todo de las distrofinopatías, porque como ya les dije, casi que la mitad de los pacientes que tienen distrofia muscular tienen una distrofinopatía. Los que ya están viendo la diapositiva correcta, verán la foto del doctor Duchenne. El doctor Duchenne fue un neurólogo que trabajó mucho con pruebas como electromiografía y él comenzó a ver un grupo de pacientes que tenían una característica específica y fue el primero que describió las características clínicas de los pacientes con Duchenne. Y es por eso que en honor a él se le da el nombre de distrofia muscular de Duchenne a esta forma de distrofinopatía. Posteriormente, el doctor Becker, hacia el año 1962, describió una forma más leve de la enfermedad y por eso también se le da el nombre de Becker a la forma intermedia o no tan severa de la distrofinopatía. Casi 100 años después de que Duchenne propusiera estos criterios clínicos, se logró identificar el gen y se confirmó el modo de herencia. La distrofia muscular de Duchenne va a afectar a 1 de cada 3.300 niños. Es una enfermedad que aparece casi exclusivamente en hombres. Hay algunas mujeres reportadas como afectadas por distrofia muscular de Duchenne, pero esta frecuencia es de 1 en 50 millones, o sea que es muy raro ver a una mujer afectada por distrofia muscular de Duchenne. Mientras que en los hombres, como ya les había mencionado, afecta a 1 de cada 3.300 niños. El Becker es un poco menos frecuente, afecta a 24 casos por cada millón de personas. La mayoría de los casos son heredados, es decir, que tenemos antecedentes familiares de la enfermedad, pero también hay un 30% de los casos en donde no tenemos antecedentes familiares. Se caracteriza por tener una herencia ligada al cromosoma X. Ahorita voy a hablar un poco en detalle de esto. Sin embargo, pues sé que ya todas las familias a las cuales se les ha diagnosticado este tipo de distrofia muscular conocen muy bien este modo de herencia. Se calcula que alrededor del mundo se están diagnosticando 20.000 casos nuevos cada año de distrofia muscular. Les estoy mostrando el cariotipo. El cariotipo es como el conjunto de cromosomas, los paquetes donde viene guardada toda nuestra herencia. Acá están con un color rosa el cariotipo de una mujer y con un color azul el cariotipo de un hombre. Si ustedes ven, todos los cromosomas vienen agrupados por parejas. Eso quiere decir que nosotros tenemos toda nuestra información genética duplicada, como si tuviéramos una copia de cada uno que reemplace la función en el caso de que alguno se nos dañe. Lo único que diferencia a las mujeres de los hombres son estos dos cromosomitas de abajo. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X. Espérenme, voy a poner un puntero. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X, que son estos cromosomas que les estoy señalando, y los hombres tienen solamente un cromosoma X y un cromosoma pequeñito, que es un cromosoma Y. Esto es como si tuviéramos 2 libros, las mujeres 2 libros idénticos con las mismas letras, con los mismos capítulos, mientras que los hombres tienen un libro que es de física y el otro libro es de biología. Es decir, que son 2 libros completamente diferentes que no tienen la misma información y por lo tanto, pues no reemplaza el uno al otro. Cuando una mujer tiene un daño en uno de sus cromosomas X, si se le daña, por ejemplo, un capítulo de ese libro, no ocurre nada, porque como tiene otro libro exactamente idéntico, puede seguir leyendo este capítulo sin ningún problema. Mientras que si al que se le daña este libro es a un hombre, si se le daña un capítulo en este cromosoma X, él ya no tiene cómo volver a leer ese capítulo, porque la información que tiene en el cromosoma Y es completamente diferente. Y es por eso que son los hombres que tienen daños en el gen que produce la enfermedad, que está ubicado en este cromosoma X, son los que desarrollan la enfermedad, porque ellos no tienen cómo reemplazar esa función, no tienen 2 genes de la distrofina y por lo tanto son los que van a sufrir la enfermedad.
El gen de la distrofina, es decir, la parte de nuestro ADN que produce la proteína conocida como distrofina, está ubicado en la parte cortica de este cromosoma X, en esta región que les estoy mostrando, y es uno de los genes más grandes del genoma humano. Es el segundo, es el gen más grande del genoma humano y la segunda proteína más grande. Acá vemos cómo se hereda la enfermedad. Entonces, si tenemos una mujer, tiene dos cromosomas X. Si uno de estos cromosomas X tiene el gen de la distrofina normal, pero el otro gen de la distrofina está alterado, eso quiere decir que ella es portadora. Ella va a ser sana, no va a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, en cada uno de sus embarazos es como si lanzara una moneda al aire. Tiene un 50% de probabilidades de tener un hijo afectado o un 50% de probabilidades de que su hija mujer sea portadora. Porque cuando dé este cromosoma X que tiene el gen de la distrofina dañado, pues se va a producir o un hijo afectado o una hija portadora. Esto es muy importante que se conozca dentro de las familias. Este riesgo es al azar, es decir, que cada vez que una mujer portadora se embaraza, se apunta en esta misma rifa, es decir, vuelve y lanza la moneda al aire. Y no es que porque ya tienen un hijo afectado, entonces ya ahorita viene el sano, o porque ya tienen una hija que es portadora, entonces ahorita viene una hija sana. No, tenemos casos de familias en donde hay 3 o 4 afectados, porque todas las veces, digamos que este azar jugó en contra de la familia. Acá me están haciendo preguntas acerca de las mutaciones de novo. Esto es muy importante. La mutación de novo es cuando no tenemos antecedentes familiares de la enfermedad. Sin embargo, es muy importante que este estado de mutación de novo sea confirmado por un estudio genético. Es decir, que la misma mutación que se le encontró al hijo se le busque a la mamá. Si la mamá no la tiene y la mutación ocurrió fue directamente en la información genética de su hijo, en este caso ella no heredaría la enfermedad. Pero lo que ocurre más frecuentemente es que la mutación de novo se da en la mujer portadora. Es decir, en ella se le daña el gen y a partir de ella sí se va a hacer hereditario. Entonces, por eso es muy importante que establezcamos si la mujer en sus genes realmente tiene el daño o no lo tiene. Evidentemente, pues si no tiene la mutación no la va a heredar, pero si la tiene va a tener este mismo riesgo, aunque en su familia nunca antes haya habido casos de la enfermedad. Este es una explicación de lo que ocurre con la distrofina. Tengo un video, espero que funcione bien. Entonces, la distrofina está ubicada dentro de los músculos, la tenemos en las fibras musculares, que son las láminas que están viendo en este momento, y básicamente lo que hace la distrofina es servir como un cemento o como un punto de anclaje dentro de las fibras musculares. Eso va a permitir que cuando tenemos una contracción muscular, por ejemplo, cuando estamos levantando algo, cuando estamos caminando, al contraerse el músculo, eso va a llevar, el hecho de que esté la distrofina, va a permitir que esta contracción muscular se dé igual en todas las fibras musculares. Si tenemos, por ejemplo, una distrofina que está mutada, como estamos viendo en el video en este momento, esta distrofina mutada no va a poder pegar todas las fibras musculares y entonces cuando tenemos la contracción muscular, cada fibra muscular va a coger para un lado y eso lo que va a llevar es a que se desgarre la fibra muscular. Y al desgarrarse la fibra muscular, pues comienza a entrar calcio y comienzan a entrar otras sustancias dentro de la fibra, dentro de la célula muscular, que finalmente llevan a que esta fibra muscular se muera y el músculo se vaya perdiendo. Entonces, esto es lo que ocasiona la pérdida o la ausencia de esta distrofina. Y esta ausencia nos va a producir varios signos y síntomas que van a aparecer desde etapas muy tempranas.
Los niños con Duchenne, y ustedes lo saben mejor que nadie porque ya han tenido pacientes o hijos con esta enfermedad, cuando nacen son completamente normales. Ustedes no pueden al nacimiento diferenciarlos de sus otros hijos que no tienen distrofia muscular de Duchenne. Son completamente asintomáticos. Sin embargo, si nos ponemos a mirar con detalle cómo es el desarrollo psicomotor de los niños con Duchenne, sí encontramos que están un poco quedaditos con respecto a los otros niños que no tienen distrofia muscular. Los niños que no tienen Duchenne en promedio caminan hacia los 12 meses, mientras que los niños que tienen Duchenne comienzan a caminar hacia los 15 meses. Por eso, ese retraso en la marcha puede ser uno de los primeros signos que nos oriente a pensar en que algo está pasando con el niño. Yo sé que a muchos de ustedes les pasó que asistían a la consulta y le decían al médico, le decían al pediatra que ustedes sentían que algo estaba pasando con su hijo y a veces los médicos les decían, no, tranquila, no se preocupe, no compare a su hijo, cada niño tiene su tiempo, cada niño tiene su momento. Y son esas conductas que a veces tenemos los médicos las que han llevado a que el diagnóstico se haga muy tardíamente en nuestro país. Entonces, cada vez estamos tratando de sensibilizar a todos los médicos para que si tenemos un niño que se está demorando más en caminar, pues le hagan los estudios de una manera temprana. Acá vemos una progresión de lo que ocurre en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, lo primero que vemos es el retraso en el desarrollo psicomotor. Se van a demorar un poco más en sentarse, en pararse del suelo y en caminar. También se observa un retraso en el desarrollo del lenguaje. Todavía no se sabe exactamente muy bien por qué es este retraso, pero sí se observa que los niños con Duchenne hablan más tarde que los niños que no tienen Duchenne. Y ya cuando los niños comienzan a caminar, entonces se comienzan a ver unas marchas particulares. Entonces son las marchas que muchos de ustedes me decían, doctora, es que siento que mi niño camina como un patico, que camina como en la punta de los pies, que camina sacando la colita, se cae muy frecuentemente, está todo el tiempo en el piso, cada vez que quiere comenzar a correr se cae, no puede saltar. Comenzamos a compararlo con los otros niños de su edad y comenzamos a ver diferencias, comenzamos a ver que no corren, que llegan siempre de último en todas las competencias y estos signos nos deben también hacer sospechar que algo está ocurriendo con nuestros hijos. Entonces, los primeros signos que vemos, como ya les había mencionado, era el retraso en el desarrollo psicomotor. Acá tengo un video en donde les voy a mostrar que los niños con Duchenne usualmente no gatean como gatean el resto de los niños, porque para poder gatear se necesita mucha fuerza en los brazos. Entonces, si ustedes ven, este niño no está gateando, sino que se está arrastrando. Entonces voy a volver a poner el video. Creo que va a ser un problema porque está bastante descoordinado con el audio, con el video, pero acá se los voy a volver a colocar para que vean cómo podemos identificar tempranamente a un paciente con Duchenne. Entonces, los niños se están arrastrando porque no tienen toda la fuerza suficiente en sus antebrazos, en sus brazos para poder levantarse del piso, entonces se arrastran. Luego, como ya les había mencionado, comenzamos a ver un retraso en la marcha. Los niños caminan alrededor de los 16 a los 18 meses y cuando caminan, esta marcha es inestable. Entonces se caen muy frecuentemente. Perdón que acá voy a quitarle un poco el audio. Entonces, si ustedes ven, los niños comienzan a caminar en los puntos de los pies, comienzan a tener a caminar con la espalda bastante arqueada, como si fueran paticos. Voy a volverles a colocar el video. Entonces, esta marcha es muy típica de los pacientes con Duchenne. Entonces, es como si los niños trataran de utilizar todo su cuerpo para poder caminar. Entonces, utilizan la fuerza de sus brazos, utilizan la fuerza, el movimiento de los brazos también para ayudar a impulsarse y poder caminar mucho más fácil. Entonces, es como
como si se balancearan en esta marcha. Luego entonces comenzamos a ver que las pantorrillas de nuestros hijos comienzan a crecer, aparentemente como si fueran muy musculosos, pero realmente no es que sea músculo, sino que este músculo, al estarse desgarrando por la ausencia de la distrofina, está siendo cambiado por tejido fibrótico, por tejido cicatricial. Y ese tejido cicatricial evidentemente es más duro. Por eso también ustedes muchas veces me han dicho que sienten que a sus hijos los músculos se les están convirtiendo en piedra, porque sienten que la consistencia es mucho mayor que la que de un músculo normal. También tienen dificultades para saltar. Los niños con Duchenne les queda muy difícil levantar ambos pies del piso. Acá vemos este chiquito que está intentando saltar una hula hula que solamente mide 1 centímetro y le queda muy difícil levantar ambos pies del piso. No todos los pacientes están igualmente afectados. Puede que ustedes en sus hijos vean que sí pueden saltar. La mayoría de los pacientes no lo pueden hacer, pero sí tenemos algunos pacientes que pueden saltar. Voy a volverles a colocar el video para que puedan ver cómo el paciente tiene tantas dificultades en saltar. Luego entonces comenzamos a ver dificultades para levantarse del piso. Entonces, una maniobra que normalmente un niño haría en 10 segundos, que es poderse levantar del piso, para un niño con Duchenne implica mucho esfuerzo y él tiene que utilizar la fuerza de sus brazos para poderse levantar. Entonces, hace lo que nosotros conocemos como un goers, pero antes de que haga este goers o esta maniobra en donde se escalan sobre su propio cuerpo, utilizan la fuerza de sus brazos para poder levantarse, comienzan a requerir apoyo y ellos comienzan a tratar de agarrarse de todas las cosas que tienen cerca para poderse incorporar. A veces ocurre que, por ejemplo, en este último niño del video que les mostré, el niño está un poco gordito, entonces el médico le dice al papá, no se preocupe, es que porque está gordito es que no se puede levantar. No, el niño porque esté gordito no es que no se puede levantar, es porque tiene algo y es deber del médico investigar qué es lo que está ocurriendo con su hijo o con su paciente. Luego, entonces, comenzamos a ver que los niños tienen dificultades para correr. Correr es una maniobra que implica levantar ambos pies del piso. Y como ya les dije, los niños con Duchenne es muy difícil que puedan levantar al tiempo ambos pies del piso. Entonces lo que hacen ellos es que caminan rápido, pero que no corren. Y al no correr, pues esto hace que tengamos diferencias con sus pares o con sus hermanos, en donde siempre, como les decía, quedan de últimas en todas las competencias. Entonces, si ustedes ven en alguno de los familiares de ustedes que ustedes conocen la enfermedad mejor que nadie, saben lo que ha pasado con sus hijos, entonces ustedes deben estar siempre muy atentos para ver si en sus familiares, si en alguno de sus primas, alguno de los hijos de ellas ha tenido alguno de estos signos y síntomas para poderlo diagnosticar tempranamente. Otras de las dificultades que observamos son las dificultades para subir escaleras. Entonces, lo que a un niño le quedaría muy fácil, que es escalar a través de esta escalera, para un niño con Duchenne es bastante complicado. Acá en el chat me están comentando que evidentemente sí han tenido bastante problemas con los médicos, que se han demorado más de 10 años en hacer el diagnóstico y sí, desafortunadamente eso es lo que ocurre, que los médicos desestimamos lo que nos dicen nuestros papás, lo que nos dicen, perdón, los papás de los niños y eso hace que no les creemos, entonces les damos otras explicaciones o pensamos a veces, ay, este papá es muy intenso y no les creemos. Entonces, créanme que a mí que en todas las campañas que hemos estado haciendo para sensibilizar sobre estos signos tempranos, les decimos que les pongan cuidado a los papás, que realmente si ellos están diciendo que algo está ocurriendo con su hijo es porque algo realmente ocurre o pasa. Vimos las dificultades entonces también para subir escaleras, acá les muestro otros videos. Inicialmente los niños tienen dificultad para subir escaleras, luego también van a tener dificultad para bajar las escaleras. Vemos la pseudohipertrofia de pantorrillas, que también ya les había mencionado
anteriormente. Puede ser muy evidente como lo que vemos en estos niños. Luego de que el músculo se va perdiendo, también esta cicatriz o este tejido cicatricial se va perdiendo, entonces es posible que ya después de los 14 o 15 años no veamos estas mismas pantorrillas tan desarrolladas, sino que se vayan volviendo más delgadas. La diferencia con los pares al jugar. También les había contado que, pues desafortunadamente, nuestros niños tienen dificultades con esto porque son los que llegan de últimos en todas las competencias, incluso si es con sus hermanitos menores, igual tienen dificultades. Acá en el video van a ver dos niños de 7 años y estos dos niños, a pesar de tener la misma edad, uno tiene Duchenne, el otro no. Evidentemente, el que no tiene Duchenne deja atrás a su compañerito que está afectado. Otro de los compromisos que podemos observar es la debilidad en los músculos del cuello, dificultades para levantarse incluso de una silla pueden presentarse en los pacientes. A medida que progresa la enfermedad, se van notando mucho más las dificultades para poder caminar, entonces la marcha se va haciendo cada vez más con todo el cuerpo. Acá vemos la maniobra de Gowers, que ustedes la conocen bien, pero voy a volvérselas a colocar. Ocurre aquí un segundo. Entonces aquí vemos la maniobra de Gowers, o la verán cuando les llegue el video, pero la maniobra de Gowers básicamente es una maniobra que hacen casi todos los niños con Duchenne de una forma idéntica. No es específica de la distrofia muscular de Duchenne, puede aparecer en otros tipos de distrofia muscular. Simplemente todos los pacientes que tengan una debilidad muscular proximal les va a costar mucho trabajo levantarse del piso por sí solos, entonces utilizan la fuerza de sus brazos y por eso lo que hacen es colocar sus manos en el piso, luego extender sus piernas, acercar cada vez más sus piernas a sus manos e ir escalando sobre su propio cuerpo para poder levantarse. Acá vemos otros videos de cómo va progresando la enfermedad. Entonces miren cómo a medida que la enfermedad progresa, se compromete mucho más la marcha. Ya en este momento es muy fácilmente diagnosticable un paciente con una distrofia muscular, pero lo ideal es poderlo diagnosticar antes de que llegue a este estado, en donde el niño ya está caminando por completo en la punta de los pies y tiene bastante debilidad para poder caminar. Luego entonces comienzan a comprometerse los brazos, comienzan a tener dificultades para levantar sus brazos por encima de la cabeza y desafortunadamente entre los 10 y los 15 años van a requerir una silla de ruedas para poderse movilizar. Es muy importante tratar de retrasar lo más posible este momento en el cual los niños pierden la deambulación o pierden la capacidad de caminar, porque se ha visto que entre más tarde pierdan esta capacidad, pues se van a prolongar otras funciones muy importantes, como la función respiratoria, el poder mantener la fuerza en sus manos. Entonces, entre más se retrase este momento de la pérdida de la marcha, vamos a poder retrasar la pérdida de otras características más adelante. Cuando ya el niño está en una silla de ruedas, esto pues lleva a que se comiencen a presentar otro tipo de complicaciones debido a que está inmóvil en la silla de ruedas, y es que comienzan a presentarse las contracturas. Estas contracturas se dan tanto en el tendón de Aquiles como también en la rodilla y hacen que sea muy difícil para el niño poder estirar sus pies o sus piernas. Por eso es muy importante hacer un manejo integral de todos nuestros pacientes, de todos nuestros familiares y poderles hacer los estiramientos de una forma muy juiciosa para evitar que se den estas contracturas. Acá estoy leyendo en el chat. Acá hablan de otro tipo de distrofia muscular, la cintura miembro. Ahorita más adelante voy a hablar de ella también, pero ella nos cuenta que a pesar de tener cintura miembro, también tiene las caídas frecuentes.
En general, casi todas las distrofias musculares se comportan muy similar. Vamos a encontrar los signos y los síntomas que son muy parecidos. Se diferencia por algunas cosas muy sutiles, pero casi que todos estos signos tempranos podemos verlos en todos los tipos de distrofia muscular. Cuando ya el niño comienza a presentar o comienza a estar en su silla de ruedas, pues esto hace que también la columna comience a desviarse, lo que se conoce como escoliosis. Esta escoliosis también se da porque los músculos que sostienen la columna también comienzan a debilitarse y esto hace que la columna se desvíe. Evidentemente, si tenemos una columna desviada, pues eso nos va a afectar la función de los pulmones. Los niños les cuesta mucho trabajo producir la tos, y esto pues puede llevar a diferentes complicaciones. Luego entonces los problemas pulmonares comienzan a aparecer y esto es lo que ocasiona la muerte en la mayoría de los pacientes. Fallecen o por problemas pulmonares o por problemas cardíacos. Esta es como toda la historia natural de la enfermedad. Los primeros años en donde comienzan a aparecer estos primeros signos de retraso en el desarrollo y que sería ideal poder diagnosticarlos en este momento para poderle instaurar un tratamiento de una forma temprana y poder retrasar mucho más toda esta escala o toda esta historia natural de la enfermedad. Se ha visto que en países como Estados Unidos, en donde los niños se diagnostican y se comienzan a tratar muy tempranamente, también se retrasa toda esta historia y los niños logran sobrevivir después de los 30 años. Mientras que en nuestro país, debido a que estamos diagnosticando muy tardíamente a los pacientes, no les estamos haciendo los tratamientos de una manera apropiada, desafortunadamente la edad de sobrevida todavía no es tan alta. Entonces debemos luchar por todos nuestros pacientes, por nuestros hijos y procurar que reciban los tratamientos de una forma temprana y de una forma integral. Me preguntan acá lo de los estiramientos, entonces vamos a hacer unas cartillas con la fundación y a tener alguna información también de cómo deben hacer los estiramientos y ya en la página de la fundación hay algunos videos que nos han compartido de la Fundación de Distrofia Muscular de España en donde les explican cómo son los estiramientos y cómo pueden hacer la terapia en casa. Entonces, vamos a continuar. Tenemos otra forma de enfermedad que es la distrofia muscular de Becker. Esta distrofia de Becker es casi que lo mismo que la distrofia muscular de Duchenne, pero se comporta de una forma mucho más leve y esto es porque el daño genético es más leve en estos pacientes. Entonces, los niños les van a comenzar los síntomas más tarde, van a caminar durante más tiempo, es decir, que van a necesitar una silla de ruedas mucho más tardíamente y también tienen una sobrevida mayor, viven mucho más tiempo que los niños que tienen Duchenne. Entonces, es muy importante poder hacer la diferencia. A veces el estudio genético nos permite predecir un poco cómo va a ser, si va a ser un Duchenne o si va a ser un Becker. Esta no es 100% precisa, pero sí nos puede ayudar un poco a predecir. Y lo que sí más nos ayuda de una mejor forma es la edad de inicio de síntomas. Los niños con Becker normalmente comienzan los síntomas mucho más tarde que los niños con Duchenne. En cuanto a las mujeres portadoras, eh, hemos visto que a pesar que no tengan una distrofia muscular clara, ustedes que han hablado muchas conmigo me refieren debilidad muscular, sobre todo cuando ya han pasado los 30 o los 40 años, sufren de muchos calambres, eso sí se ha descrito en la literatura, y es muy importante que conozcan su estado de portadora, es decir, que se hagan los estudios realmente para saber si son portadoras o no, porque las mujeres portadoras tienen un riesgo muy alto de hacer problemas a nivel cardíaco. Entonces deben hacerse por lo menos un ecocardiograma al año para poder descartar estas complicaciones a nivel cardíaco. Entonces es muy importante que si tienen un hijo con Duchenne, además de pensar en su hijo, también piensen en ustedes y se hagan este seguimiento de una forma periódica. Acá me están preguntando por los tratamientos. Ahorita vamos a hablar un poco de los tratamientos y de los ensayos clínicos más adelante. Pero ¿cómo diagnosticamos un paciente con Duchenne? Ya vimos que los signos clínicos son
nos indican o nos guían mucho sobre si se trata de una distrofia muscular o no, pero también con lo que ustedes están viendo en el chat también se dan cuenta que hay muchas otras distrofias musculares que pueden producirnos una clínica muy similar. Es por eso que la clínica nos orienta, pero no es definitiva. Lo primero que debemos hacer es medir la CK. Esta es una prueba con la que muchos de ustedes están familiarizados. La CK es una enzima que normalmente está dentro del músculo y que cuando el músculo se desgarra, se libera a la sangre. Y esto pues hace que los niños con todas las distrofias musculares tengan la CK aumentada. Pero los niños con Duchenne particularmente tienen valores de CPK muy altos, muy elevados. Entonces, si nosotros estamos ante un niño, hombrecito, que tiene una distrofia muscular y que tiene una CPK muy alta, lo más probable es que se trate de una distrofia muscular de Duchenne. Además de eso, podemos encontrar otras enzimas elevadas. Entonces, por ejemplo, tenemos las transaminasas hepáticas, estas como la ALT y la AST. Estas enzimas también están en el músculo. Entonces, no es que el niño tenga el hígado dañado, sino que es por este daño a nivel del músculo que se observa esta elevación de las transaminasas. Pero realmente lo que nos va a confirmar el diagnóstico, no solamente en el Duchenne, sino en otras distrofias musculares, son las pruebas moleculares. Antes hacíamos biopsia muscular. Bueno, yo no, porque nunca he sido partidaria de la biopsia muscular, pero sé que muchos de los niños que iban conmigo, había casos en donde les habían hecho hasta 7 u 8 biopsias musculares. Y realmente esa prueba en este momento ya es una prueba que es de tercera o de cuarta línea, no es lo que pedimos inicialmente. Entonces, lo que pedimos es una CPK. En algunos casos se hace electromiografía, dependiendo de la edad del paciente. Y si esta CPK está alta y la electromiografía nos orienta hacia una distrofia muscular, inmediatamente pasamos al estudio molecular. En el estudio molecular lo que vamos a ver es el gen de la distrofina. Acá les estoy mostrando lo que sería una analogía entre el gen de la distrofina y una colección de libros. El gen de la distrofina tiene 79 exones o 79 libros. Cada uno de estos libros tiene una información específica que permiten que se produzca una proteína que funcione. Pero ¿qué pasa? A veces se nos pueden perder algunos de estos libros. A eso se le llama deleción. Entonces ustedes podrán encontrar, por ejemplo, que en los reportes de los estudios de su hijo dice que tienen una deleción del exón 44 al 52. Quiere decir que se le perdieron esos libros del 44 hasta el 52. Y es muy importante que ustedes conozcan exactamente qué tipo de mutación tiene su hijo. Entonces, no solamente el tipo de distrofia muscular que tiene, sino además de eso, también saber qué tipo de mutación tiene su hijo. Entonces, esta es la deleción, se pierden fragmentos o se pierden pedazos del gen. Evidentemente, cuando se pierden, esto hace que ya no esté la información genética completa, no esté la proteína completa y por lo tanto no va a ser tan funcional o se va a producir la distrofia muscular de Duchenne. Tenemos casos de duplicaciones en donde ocurre todo lo contrario. En lugar de que se han perdido los exones, los encontramos duplicados. Entonces ustedes en esos casos van a leer que está duplicado, por ejemplo, del exón 30 al 40. Es decir, que está doble vez esa información y evidentemente si tengo 2 veces la información, pues el resto del gen va a estar alterado porque vamos a tener un arreglo diferente dentro del gen y esto va a llevar a que se pierda o no se produzca una proteína funcional. Me están preguntando qué es más severo, si tener una deleción o tener una duplicación. Hay una hipótesis en donde no importa tanto el tamaño de la deleción ni el tamaño de la duplicación, sino lo que importa es que se mantengan intactos el inicio y el final de la proteína. Porque recuerden que yo les mencioné que la distrofina pues sirve como un cemento, entonces para poder ser cemento tiene que anclarse a sus dos extremos. Entonces, si está bien anclada o si se permite más o menos un buen anclaje por ambos extremos, pues va a ser una proteína que pueda funcionar un poco mejor, así pierde alguno de sus brazos.
Entonces, eso se llama corrimiento del marco de lectura. Deben preguntarle a su genetista si la mutación que tienen sus hijos corre o no corre el marco de lectura, y eso pues nos va a ayudar, nos va a permitir predecir si se trata de un cuadro severo o si puede ser un cuadro más leve. Como les dije, esto no es 100% preciso, pero pues sí nos puede dar alguna idea. Y tenemos otro tipo de mutaciones, en donde tenemos nuestros libros completicos, pero si abrimos esos libros, la secuencia o la información o las letras que están dentro de estos libros son las que se encuentran dañadas. Acá les pongo un ejemplo. Dentro de ese libro estamos leyendo El río es gris y resulta que tenemos un cambio, un daño, una mutación puntual en solamente una de esas letras. Solamente cambió una R por una L y ya no tenemos el río es gris, sino que ahora tenemos el lío es gris. Si ustedes ven, el sentido de la frase es completamente diferente y eso mismo le ocurre a nuestro ADN. Solamente un cambio de una sola letra lleva a que se produzca una proteína que no puede funcionar apropiadamente y que por tanto pues va a tener un fenotipo Duchenne o un cuadro de una distrofia muscular de Duchenne o Becker. Lo más frecuente es que se produzcan deleciones, son más o menos el 70% de los casos, las duplicaciones son alrededor del 10% y el resto corresponden a mutaciones puntuales. Nuevamente, es muy importante que ustedes sepan exactamente qué tipo de mutación tiene su hijo. Como ya les había mencionado, desafortunadamente en nuestro país estamos haciendo el diagnóstico de una forma bastante tardía. En un trabajo de registro que hicimos hace un par de años con la doctora Andrea Eslava en la Universidad del Rosario, logramos identificar que a pesar de que los niños nos están dando los primeros signos de la enfermedad, con el retraso en la marcha y el retraso en el lenguaje desde los primeros meses de vida, los médicos no están diagnosticando la enfermedad, sino en promedio hasta los 9.45 años. Esto es un diagnóstico bastante tardío y pues, como ya les mencioné también, este diagnóstico tardío pues tiene varias implicaciones en el pronóstico para nuestros pacientes. Si comparamos esta edad de diagnóstico con la edad de diagnóstico en otros países, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se diagnostican a los pacientes a los 5 años y medio, en México a los 5 años, en Chile a los 5 años y medio. Entonces, ni siquiera si nos comparamos con Latinoamérica estamos bien, estamos realmente muy mal en la edad de diagnóstico. Y a pesar de los esfuerzos que llevamos haciendo durante más o menos un par de años, tratando de educar a todos los médicos en lo que es la distrofia muscular de Duchenne, no hemos logrado disminuir esta edad de diagnóstico. En la última revisión que hicimos de los nuevos casos diagnosticados con distrofia muscular de Duchenne, la edad de diagnóstico sigue siendo de 9.5 años. Entonces debemos continuar haciendo educación a todos los médicos, a los pediatras, a las enfermeras de crecimiento y desarrollo para que puedan diagnosticar tempranamente la enfermedad. Y como les decía, es muy importante poder saber qué tipo de mutación tiene nuestro hijo, porque nos va a poder predecir de cierta manera el pronóstico, voy a poder saber cómo va a ser el curso de la enfermedad en mi hijo, si se va a tratar de un Duchenne o si va a ser un Becker, y más aún importante por otras dos cosas, porque ahora tenemos tratamientos dependiendo específicamente de la mutación que tenga nuestro hijo y también otra cosa muy importante es porque pues voy a saber exactamente el riesgo de recurrencia que tengo. Si yo ya confirmo que se trata de una distrofia muscular de Duchenne y sé que soy portadora, ya sé que tengo un 50% de riesgo de tener hijos varones afectados o de hijas mujeres portadoras. Entonces, eh, estoy segura que si ustedes saben que tienen ese riesgo tan alto, pues van a tomar medidas para que su próximo hijo no vaya a estar afectado por distrofia muscular de Duchenne. He hablado con algunos de ustedes varias veces de cuáles son estas opciones que tienen para no tener hijos con distrofia muscular de Duchenne y si quieren en otra próxima reunión podemos hablar en detalle de ello. En cuanto a los tratamientos mutación específico me referiré muy brevemente más adelante. Pero
En el momento en el que hacemos el diagnóstico, eh, tenemos que entrar a nuestro hijo en un tratamiento integral. Hay diferentes guías que están publicadas en donde nos hablan de la importancia del manejo multidisciplinario. A nuestro hijo no solamente lo tiene que ver el genetista o no solamente el neuropediatra, sino que debe ser un manejo integral. Yo no sé a cuántos de ustedes realmente les han hecho este tipo de manejo en donde los vea un psicólogo, el ortopedista, rehabilitación, trabajo social, genética, neumología, gastroenterología. Estoy segura que a muy pocos les están haciendo de verdad este manejo integral y esto sí repercute directamente en el estado de salud de sus hijos. Entonces, ustedes como pacientes deben exigir que a sus hijos se les dé un manejo apropiado desde el momento en el que tenemos el diagnóstico. Aquí me están preguntando de por qué no hablamos de otras distrofias y por qué siempre hablamos de Duchenne. Ya voy a hablar de las otras distrofias. Hablamos siempre de Duchenne porque es la más frecuente, pero ya vamos a hablar de otro tipo de distrofias musculares. Porque en el examen, en el momento en el que le hacen el estudio a los niños, no se los hacen a los papás? Sí, lo ideal es hacérselo a la mamá en este caso, y en el momento en el que se hace el diagnóstico en el hijo, hacerle el diagnóstico en la mamá para confirmar si es portadora o no, y así poder rastrear en el resto de la familia otras portadoras, porque ya saben que tienen riesgo de heredar la enfermedad y también riesgo de tener problemas a nivel cardíaco. Algo muy importante es el tratamiento con corticoides. Yo sé que hay muchos mitos y hay muchos miedos alrededor de los usos de los corticoides, pero los corticoides en todo el mundo se ha demostrado que van a tener un efecto benéfico en los pacientes. Antes se les daba solo a los niños que caminaban, ahora ya también se les da a los niños que han dejado de caminar. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El momento en el cual se inicia el tratamiento con corticoides, pues lo define el médico. Antes solo se hacía después de los 5 años, pero ahora cada vez hay más escuelas que dicen que debemos iniciarlo mucho más tempranamente. Y aquí solamente les doy un ejemplo de lo que hace el tratamiento con los corticoides. Si el niño solamente ha tomado corticoides durante un año, en promedio va a perder la marcha a los 10 años. Si tomó prednisolona desde el diagnóstico, más de un año, va a caminar hasta los 11.2 años, o sea que solamente el tomar corticoide le prolonga un año más la marcha. Y también recientemente hay un corticoide que tiene una modificación y que hace que no tenga tantos eventos adversos, que se llama Deflaxacort, y este corticoide ha permitido que se prolongue casi 4 años la marcha en los pacientes que lo toman. Entonces, todos los pacientes deberían recibir Deflaxacort, pues según lo que ustedes consideren con su médico, pero sí por lo menos un corticoide, ya sea prednisona o Deflaxacort. Pero evidentemente el Deflaxacort tiene mejores resultados y menos eventos adversos. Bueno, acá estoy leyendo algunos de los comentarios. Que no le han podido realizar los exámenes. Sí, evidentemente pedir un poco el apoyo jurídico porque todos estos exámenes están incluidos dentro del plan de beneficios, entonces es importante que se los hagan a todos los pacientes. Hay algunos niños que tomaron prednisolona y perdieron la marcha temprano. Evidentemente, pues es mucho mejor el Deflaxacort que la prednisolona, pero seguramente si no hubiera tomado prednisolona hubiera perdido la marcha un poco antes. Tenemos en Colombia unas guías de práctica clínica que salieron publicadas en el año 2014. Yo fui parte de estas guías, pero realmente ya están muy, muy desactualizadas. Entonces, realmente estamos tratando de que el gobierno saque una nueva actualización de estas guías eh, para que ya tengan todas las nuevas terapias que están disponibles en este momento. Y como ya les había mencionado, tenemos algunas terapias específicas para algunos tipos de mutación, no es el objetivo de esta charla y como les digo, también podríamos programar más adelante algo relacionado con este tema, pero tenemos ya disponibles en nuestro país algunas terapias para algunos tipos de lesión específico y también
terapias para pacientes que tienen mutaciones que se llaman de codón de parada prematuro y que se ha visto que con estas terapias pues vamos a tener mejores desenlaces en cuanto a la prolongación de la marcha y la prolongación de la vida en los pacientes. Entonces también es muy importante conocer el tipo de mutación para saber si nuestro hijo es candidato a alguna de estas dos terapias que ya tenemos disponibles en Colombia. Y ahora sí, eh, vamos a hablar de las distrofias musculares. Voy a mirar algunos de los comentarios. Eh, Me están hablando de los corticoides, de los efectos secundarios. Sí, la prednisolona tiene bastantes efectos secundarios, pero el deflaxacort tiene muchísimo menos efectos a este nivel. Entonces, por eso es que ya se están cambiando casi todos los niños al deflaxacort. ¿Qué tratamiento hay antes de los 4 años de edad? Ya muchos grupos utilizan corticoides desde antes de los 4 años de vida. Entonces, también algunas de estas terapias de las que les mencioné, dependiendo de la mutación que tengan sus hijos, pueden utilizarse desde los 2 años de vida. Entonces, es muy importante saber qué mutación tiene para saber qué tratamiento le vamos a dar. Aquí me están diciendo que el hijo perdió la marcha y que le enviaron corticoides. Sí, eso es supremamente importante. Antes, casi que cuando los niños ya estaban en silla de ruedas, los médicos le decían, pero ¿a qué viene? Yo ya no tengo nada que hacer con su hijo. Ahora estamos tratando de cambiar eso. Los niños van a pasar más de la mitad de su vida en una silla de ruedas, así que deben recibir el mismo manejo integral multidisciplinario y con corticoides que recibían antes. Entonces, es importante que ustedes no descuiden a sus hijos porque ya están en la silla de ruedas. Como les digo, deben continuar recibiendo un manejo integral. En cuanto a la parte, me están preguntando sobre el daño neurológico. Hay un 30% de los pacientes con Duchenne que pueden tener algunos problemas de aprendizaje o casos de autismo. El resto pueden tener algo de dificultad de aprendizaje o un coeficiente intelectual completamente normal, pero sí se ha reportado que en una tercera parte de los pacientes podemos tener algunos problemas un poco más serios de aprendizaje y también una gran asociación con autismo en este grupo de pacientes. Eh, ya también hay una correlación entre el tipo de mutación que tienen y este daño neurológico. Hay algunas mutaciones que predisponen mucho más al autismo o a este componente neurológico. Entonces, por eso también es importante saber qué mutación tiene nuestro paciente, nuestro hijo. Voy a hablar ahora de otras distrofias musculares. Comenzaré con la distrofia muscular cintura-miembro. Realmente la distrofia muscular cintura-miembro no es una enfermedad, sino son más de 30 tipos de distrofia muscular que afectan tanto a hombres como a mujeres. Esto es importante porque si a su hija le han sospechado una distrofia muscular de Duchenne, lo más probable es que se trate de una distrofia muscular cintura-miembro, porque los síntomas son muy parecidos, aparecen también entre los 10 y los 20 años, tienen herencia recesiva o dominante, y ahorita también les voy a hablar un poco más en detalle de eso. La progresión de la enfermedad es muy variable dependiendo del subtipo de distrofia muscular que tengan, y se ha calculado que la prevalencia de estas distrofias cintura-miembro es de 1.6 por cada 100.000 personas. Entonces, como ustedes ven, es mucho menos frecuente que la distrofia muscular de Duchenne y por eso es que casi siempre hablamos más en detalle de las otras. ¿Y por qué se producen estas distrofias cintura-miembro? Si ustedes ven en esta gráfica, este palito negro es la distrofina. Como ya les había contado, por un lado la distrofina, por un brazo se va a pegar a una parte de la fibra muscular y por el otro bracito se va a pegar a la otra parte de la fibra muscular para permitir que la contracción muscular se dé de una forma armoniosa o al mismo tiempo entre todas las fibras musculares. Pero si ustedes ven, aquí de donde se está pegando la distrofina al otro lado de la fibra muscular, es a través de un conjunto de múltiples proteínas. Cualquier daño en cualquiera de estas proteínas, en cualquiera de estos círculos que se llaman sarcoglicanos, distroglicanos, disperlinas, integrinas, lamininas, cualquier mutación o daño en cualquiera de estas proteínas nos va a producir una distrofia cintura-miembro. Y como realmente
a lo que ayudan todas estas proteínas del complejo es a permitir que se dé apropiadamente también la función de la distrofina y por lo tanto indirectamente a que también la contracción muscular se dé de una forma sincrónica. Al no estar o estar dañadas, esto lleva también a que se desgarre la fibra muscular y a que comience a morirse o a dañarse esta fibra muscular. Y es por eso que los síntomas y los signos de la enfermedad son tan parecidos en todas las distrofias musculares. Acá vemos la clasificación de las distrofias musculares. Ustedes me dicen ahí que tienen algunas tipo 2, hay una pormerosina que no estamos tratando el día de hoy porque es una forma específica, pero más adelante también podemos hablar de otro tipo de estas otras miopatías congénitas. Pero básicamente, anteriormente, las distrofias musculares cintura-miembro se les daba un número. Las dominantes eran las tipo 1 y las recesivas eran las tipo 2. Eso cambió hace 2 años y ahora a las dominantes se les llama D y a las recesivas R. Y a cada una se le dio un número consecutivo. Las más frecuentes son las que producen la calpaína, daños en la calpaína, la disferlina y las sarcoglicanopatías, es decir, las que antes eran las 2A, las 2B y las 2D. En general, las recesivas son mucho más frecuentes que las dominantes son muy raras. Es poco probable, pues, que cuando vemos una distrofia muscular cintura-miembro, lo más probable es que se trate de una enfermedad recesiva. Pero, ¿qué ocurre entonces en los pacientes? Entonces, la clínica es muy similar a lo que ya les había mencionado. Entonces, vamos a tener que los síntomas comienzan entre los 10 y los 20 años de vida. Comienzan de la misma forma que ocurre en el Duchenne. Entonces, el paciente comienza a tener dificultades en la marcha. Acá vemos la marcha de un paciente con una distrofia muscular cintura-miembro. Si ustedes ven, es muy similar a lo que veíamos en una distrofia muscular de Duchenne. También tienen el compromiso proximal, también hacen la marcha basculante en donde utilizan la fuerza de todo su cuerpo para poder movilizarse. La progresión es diferente dependiendo del tipo de distrofia muscular del cual estemos hablando. En general son un poco más benignas que la distrofia muscular de Duchenne, es decir, progresan más lentamente. También vamos a encontrar la pseudohipertrofia muscular y en algunos tipos se pueden presentar contracturas, pero es menos frecuente o son menos frecuentes las contracturas que en la distrofia muscular de Duchenne. La limitación para la marcha, es decir, el uso de silla de ruedas, también aparece un poco más tardío entre los 20 y los 30 años. Entonces, aunque la progresión es muy similar, es más lenta en las distrofias cintura-miembro, dependiendo del subtipo, obviamente. Hablábamos antes de la maniobra de Gowers. Acá vemos un paciente con una distrofia cintura-miembro, en donde también pues, no puede incorporarse por sí solo y requiere utilizar pues, todo lo que encuentra a su lado para poder incorporarse, utilizar la fuerza de sus brazos para poder levantarse. Entonces, si ustedes ven, el compromiso y la progresión de la enfermedad son un poco similares a la distrofia muscular de Duchenne, es por eso que muchos médicos se confunden y piensan que todo es distrofia muscular de Duchenne, pero pues es muy importante ya una vez tengamos un estudio molecular que nos descarta Duchenne, entrar al estudio de las distrofias musculares cintura-miembro. Y también es muy importante saber exactamente qué subtipo de cintura-miembro tengo, porque la progresión y la severidad van a ser diferentes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una cintura-miembro? Aquí también vamos a tener elevados la CPK. La mayoría de las cintura-miembros no elevan tanto la CPK como el Duchenne, pero por ejemplo las disferlinopatías sí pueden elevar bastante la CPK. Entonces también vamos a encontrar una CPK elevada. Si le hacemos electromiografía al niño, también vamos a encontrar que es una miopatía. Entonces realmente lo que más nos va a ayudar a poder establecer el diagnóstico y también nos va a confirmar el subtipo que tenemos de distrofia muscular cintura-miembro es el estudio molecular. Entonces, realmente, gracias a un trabajo que se hizo en conjunto con la Asociación de Distrofia Muscular de Fibrosis Quística hace más de unos 4 o 5 años,
logramos que todas las pruebas moleculares estén incluidas en el plan de beneficios. Entonces, todos sus niños deben tener acceso a estas pruebas moleculares. Y si no lo han tenido, por favor, a través de la fundación nos pueden ayudar, nos pueden avisar y miramos cómo los podemos ayudar, porque todos deben tener completo este estudio genético que les diga exactamente el nombre y el apellido de la distrofia muscular que tiene su paciente o su hijo, perdón. Y es muy importante poder definir el tipo de distrofia muscular cintura miembro que tiene su hijo o que tienen ustedes, porque la herencia es diferente, por lo tanto los riesgos que tienen de que vuelva a ocurrir en la familia son diferentes. La evolución y la progresión varían según el tipo. Por ejemplo, sabemos que la tipo 2A, la 2B y la 2L usualmente no hacen compromiso cardíaco, entonces casi que ni siquiera se solicitan ecocardiogramas o electrocardiogramas de control. Sin embargo, la 2 sí hace un gran compromiso pulmonar, entonces aquí tenemos que ser mucho más exhaustivos con esta evaluación de la parte pulmonar, mientras que la 2B y la 2L no hacen este compromiso pulmonar. Entonces, poder saber exactamente el subtipo de distrofia cintura miembro que tiene mi hijo, que tengo yo, me va a poder predecir qué tipo de cuidados debo tener o en qué más me debo fijar o qué otras complicaciones podría tener por tener este subtipo. Y también el tratamiento entre estas puede ser bastante variable. Tenemos ya también disponibles algunas guías basadas en la evidencia para el tratamiento y el diagnóstico de la distrofia muscular cintura miembro. Las guías que hicimos en Colombia para distrofia muscular también hablan de distrofia cintura miembro, entonces también pueden ser consultadas. Desafortunadamente, los avances que se han hecho en el tratamiento de este tipo de distrofias musculares no son tan altos. Están varios ensayos clínicos en curso para mirar unas estrategias terapéuticas, sin embargo, no han mostrado ser de utilidad. Por ejemplo, los corticoides en la mayoría de estos tipos de distrofia cintura miembro no tienen ningún efecto, entonces no se utilizan. Y lo único que tenemos pues es el manejo multidisciplinario, que esto sí es bastante importante para poderle dar este manejo integral con las terapias para prevenir el daño muscular y para prevenir las complicaciones asociadas a la enfermedad y para poder ir haciendo los exámenes que los niños vayan requiriendo. Acá hablan de que fueron diagnosticados, pero no hay antecedentes, pero la mamá está teniendo algunos síntomas, es muy probable que también se trate de lo mismo. Entonces, en algunos casos, en algunos tipos de distrofias musculares, como la que voy a hablar más adelante, puede haber un fenómeno de anticipación, es decir, que a medida que pasan las generaciones, la enfermedad va haciéndose más severa. Esto no ocurre ni en Duchenne ni en cintura miembro, sino para la fascia escapulohumeral. Entonces, eso podría ser que los hijos desarrollen los síntomas incluso antes que los padres. Entonces, es muy importante que se hagan estos análisis a la mamá también. Bueno, las cinturas miembro, como les dije, son dos grandes grupos, las recesivas y las dominantes. Las recesivas son las anteriormente conocidas como las tipo 2 y las dominantes son las tipo 1. Ahora se conocen como R y como D. Entonces, las recesivas, para que aparezca la enfermedad, ambos padres tienen que ser portadores sanos de la enfermedad. Recuerden que yo les había mencionado que todos tenemos nuestra información genética duplicada, es decir, que todos tenemos dos genes de todo. Para tener una enfermedad recesiva, el papá debe tener dañado uno de sus genes, pero como tiene el otro, no va a tener ninguna implicación ni ningún síntoma. Y lo mismo ocurre con la mamá. Tiene uno de sus genes dañados y el otro gen está bueno y por lo tanto es portadora sana de la enfermedad. Pero cuando por casualidad se unen estos padres portadores, ahí es cuando aparece la enfermedad. Es por eso que este tipo de enfermedades son un poco más frecuentes si uno se casa con alguien de su misma familia o de la misma región, porque es más probable encontrarse con personas que portan los mismos genes dañados que uno si uno los busca pues en la misma familia o en la misma zona. Pero a pesar de que no haya consanguinidad, también puede uno encontrarse por casualidad un padre portador con una madre portadora. Entonces, cuando tenemos estos dos portadores,
En cada embarazo, ellos van a dar cualquiera de estos dos genes, o el gen dañado o el gen bueno. Cuando el papá da el gen dañado, acá, cuando el papá da este gen dañado, pero la mamá da el bueno, pues nace un niño portador, igual que a sus padres. Cuando la mamá da el dañado y el papá da el bueno, también nace un niño portador, igual que sus padres. Cuando ambos dan el gen bueno, nace un niño completamente sano, pero cuando ambos dan el gen que está dañado, van a ser un niño enfermo, un niño afectado por la enfermedad. Es por eso, y perdónenme que lo ponga de esta manera, como si fuera al azar, pero es que realmente es así. Cuando una pareja de portadores se casan y van a tener hijos, cada vez que se embarazan, es como si lanzaran, mejor dicho, se apuntaran a una rifa de 4 boletas comprándose una, con 3 oportunidades de tener un hijo enfermo, un hijo, perdón, me enredé, con 3 oportunidades de tener un hijo sano y una de tener un hijo afectado, es decir, un 25%, una rifa de 1 en 4, 25% de probabilidad de tener un hijo enfermo y un 75% de que esté sano. Pero vuelve y juega la misma rifa en cada embarazo. No quiere decir que porque ya hay un niño enfermo, entonces vienen 3 hijos sanos. No. En cada embarazo vuelven y se apuntan a la misma rifa de 4 boletas comprándose una, 3 oportunidades de tener un hijo sano y una de que esté afectado. Entonces es muy importante que una vez se hace el estudio en el hijo, también se haga el estudio en los padres, sobre todo para el análisis del resto de la familia. Aquí me hablan de incompatibilidad de cromosomas. No hay incompatibilidad de cromosomas, los cromosomas no son incompatibles. Lo que sí puede ocurrir es que tengamos los mismos genes dañados y tengamos más riesgo de tener este tipo de enfermedades recesivas. Sí, hay algunos otros tratamientos, Paractin, coenzima Q10, Boldo. Ninguna de estos tratamientos ha demostrado en los ensayos clínicos ser más efectivo que el placebo. Entonces, digamos que yo solamente les puedo recomendar los medicamentos con los cuales hay de verdad ensayos clínicos que han probado la efectividad de los tratamientos. A veces hay mucha gente inescrupulosa que se aprovecha de su angustia y de que ustedes no quieren que la enfermedad progrese en sus hijos y les venden cosas a precios muy costosos o algunas muy económicas, pero de todas formas les venden una esperanza que a veces no es cierta. Entonces, en ninguno de estos medicamentos se ha logrado de verdad demostrar que tengan un efecto superior al efecto placebo. Entonces, por eso no puedo recomendárselos. Algunas vitaminas, evidentemente, también se utilizan como parte del manejo. Sobre todo, aquí hablan de la vitamina D, sobre todo en los niños que están tomando corticoides, a veces es necesaria la suplencia con vitamina D porque pueden tender a tener raquitismo o que los huesos más bien se descalcifiquen un poco por los corticoides. Entonces es importante dar el tratamiento secundario. Vitaminas para la cintura miembro, medicamentos que ayuden para el dolor. No, desafortunadamente tratamientos específicos con medicamentos para la cintura miembro. En este momento están investigándose muchísimos, pero todavía no tenemos conclusiones de ninguno que pueda ser en este momento recomendado. Para la dominante, entonces vemos que tenemos que alguno de los padres debe estar afectado por la enfermedad, pero también podemos tener casos de novo en donde esta es la primera persona afectada. En este caso, con solamente tener un gen dañado ya se va a desarrollar la enfermedad. Por eso es que una persona afectada por una enfermedad dominante, cada vez que se embaraza, tiene un riesgo de un 50% de tener un hijo enfermo o un 50% de que esté sano. Como ya les dije, estas distrofias cintura miembro dominantes son muy raras. Aquí me hablan de casos específicos con 2 enfermedades diferentes en una misma familia. Sí, son casos bastante raros. Lo que pasa es que por la frecuencia el Duchenne y el Golden Heart son relativamente frecuentes y eso puede llevar a que por casualidad se den ambos casos en la misma familia, pero no están relacionados. Si quieren, después podemos analizar el caso en particular con Marcela.
Y finalmente vamos a hablar de la distrofia facioscapulohumeral. Esta es la tercera distrofia muscular más frecuente, afecta a una de cada 20.000 personas. La mayoría de los casos son esporádicos, es decir, que no tenían antecedentes en la familia de la enfermedad, se hereda de la forma dominante, es decir, que solamente con un daño en el gen ya se produce la enfermedad. Los síntomas aparecen entre los 10 y los 30 años, pero podemos tener personas que a pesar de tener el daño en el gen, no van a desarrollar la enfermedad. ¿Qué pasa en estos pacientes? Como su nombre lo dice, es una distrofia facio-escápulo-humeral. Entonces lo que vamos a encontrar es un compromiso facial, un compromiso de las escápulas y un compromiso también de los húmeros, es decir, más de los brazos. Entonces siempre lo primero que vemos en los pacientes es el compromiso facial. Si ustedes ven la cara de esta paciente, es una cara un poco inexpresiva, parece que ella no estuviera incluso un poco triste, no refleja ningún sentimiento esta cara. Tienen dificultades, por ejemplo, para silbar, para hacer sonidos con los labios, para aspirar por un pitillo, les cuesta trabajo. Otra de las cosas que vemos es que los pacientes afectados duermen con los ojos abiertos o entreabiertos. Este puede ser también uno de los primeros signos que vemos de la enfermedad. En estos pacientes la debilidad es asimétrica. Si ustedes ven en la mayoría de las distrofias musculares, casi que tenemos una pérdida de la fuerza muscular de una forma igual en ambos brazos o más o menos igual en los brazos o en las piernas. Pero aquí sí podemos tener un lado mucho más comprometido que el otro. Y en estos pacientes también podemos tener los músculos faringeos comprometidos y esto pues puede llevar a algunas alteraciones en la deglución, es decir, que se atoren muy frecuentemente. Como ya les había dicho, es dominante, entonces por eso vemos una mamá con su hijo también afectado, porque esta mamá en cada embarazo tiene un riesgo de un 50% de heredar la enfermedad. Lo que más vamos a ver comprometido, sobre todo en la parte inicial, es la parte de los brazos, los miembros superiores. El 82% de los pacientes van a tener una debilidad en sus brazos que le hace muy difícil poder levantar los brazos. También vamos a tener pacientes que tengan compromiso de sus piernas, el 20% van a requerir silla de ruedas. Me están preguntando por el estudio de MLPA. Este también se está haciendo gratuito, entonces solamente contacten a la fundación y nosotros les decimos cómo a través de su médico se pueden hacer estas pruebas. Otro de los signos importantes de la facioscapulohumeral es que se ven las escápulas aladas, como los músculos en la escápula van a estar muy delgados, esto lleva a que tengan esta apariencia particular como si fueran alas de ángel, entonces por eso se le da el nombre de escápula alada. No es una característica específica de la facioscapulohumeral, puede estar en otro tipo de distrofias musculares, pero sí se ve en la mayoría de los pacientes con este tipo de distrofia. Acá vemos el compromiso que tienen los pacientes en los brazos, entonces si ustedes ven, son muy adelgazados, sobre todo en la parte de los brazos, en la parte más cercana al hombro, y tienen muchas dificultades en poder levantar el brazo. Se ve aquí muy claramente la escápula alada y cómo es para el paciente muy difícil poder levantar su mano, su brazo. Acá es muy clara, si ven como por la debilidad de los músculos y por lo que están tan débiles y atrofiados, pues se ven las escápulas de esta manera. No, Sandra, hoy no voy a hablar de merosina, pero te prometo que podemos cuadrar otra charla para poder hablar de este tipo de miopatías. Es que son otro gran grupo de distrofias musculares que no podía abarcarlas todas en este momento. Otro signo muy importante y que se da en la facioscapulohumeral es el que se llama el signo de Víbor, y este signo es secundario a una debilidad en los músculos abdominales y hay más debilidad en los músculos abdominales inferiores que en los superiores. Entonces, cuando le pedimos al paciente que levante el cuello, el ombligo se va a desviar, como ustedes ven en esta gráfica, el ombligo se va a ir para arriba. Ese es un signo muy específico de la distrofia facioscapulohumeral, se puede presentar en otros compromisos neurológicos, pero pues si ustedes lo ven en un cuadro clínico muy similar con esta debilidad en los brazos, pues lo más probable es que se trate de una facioscapulohumeral.
Para poder hacer el diagnóstico de este tipo de distrofia, pues vamos a también tener la CPK. La CPK también va a estar elevada, pero tampoco va a estar tan elevada como en la distrofia muscular de Duchenne. Si le hacemos una electromiografía, podemos tener daño de tipo miopático, aunque también en algunos casos parece que hubiera algo de daño neurológico por secundario a este daño muscular. Y también tenemos una prueba genética disponible. Todavía no se sabe exactamente cuál es la causa de la distrofia facioscapulohumeral, pero se ha visto que se encuentra relacionada con el número de repeticiones que tenemos en un gen. Es decir, como el número de libros repetidos que tenemos en una porción del cromosoma 4. Esta se llama la región T4Z4. Entonces lo que se hace es pedir un análisis de repeticiones de esa zona. Las personas sanas van a tener más de 11 repeticiones y las personas que tienen la distrofia facioscapulohumeral van a tener entre 1 y 10 repeticiones. Entonces, con esta prueba ya confirmaríamos el diagnóstico de la facioscapulohumeral. Es muy importante que si ustedes tienen un hijo con facioscapulohumeral, se hagan el estudio genético ustedes también, como padres, aunque no tengan síntomas, porque ya les conté que algunas personas pueden tener la enfermedad en sus genes, pero nunca desarrollarla o desarrollarla muy tardíamente, pero sí pueden heredarla. Entonces es muy importante que se hagan el estudio genético los padres también. Para la distrofia facioscapulohumeral también hay muchos medicamentos en investigación, con los que más han mostrado detener la progresión de la pérdida de la fuerza muscular son los agonistas beta-2 adrenérgicos, o evidentemente antes de tomar algo deben consultar con su médico para ver qué tipo de medicamento le puede dar, pero sí se ha visto que algunos medicamentos que normalmente se utilizan para el asma pueden servir para prolongar la fuerza en los pacientes con fascio escapulohumeral. Acá tampoco se ha visto que los corticoides funcionen. Y también pues es muy importante el manejo integral. Los pacientes con fascio escapulohumeral tienen algunas complicaciones específicas como la pérdida de la audición en un 65% de los casos. También pueden desarrollar algunas complicaciones a nivel de los ojos, que es importante que sean evaluadas, y también hacen arritmias. Por eso es muy importante también que los mire el cardiólogo. Entonces, si ustedes ven, en todas encontramos en común que el manejo debe ser multidisciplinario y que debe ser un manejo integral. Como ya les había mencionado, tenemos que tiene una herencia dominante en donde la persona que tiene la mutación tiene un riesgo de un 50% de heredar la enfermedad. Quise terminar con esta fotografía que muchos de ustedes recuerden. Esta fotografía fue una de las primeras que tomamos de la Asociación de Distrofia Muscular en el año 2005. Este fue el día que hicieron ellos la primera comunión. Esta fotografía me la regaló gentilmente Alicia Velosa, que fue una de las primeras fundadoras de la Asociación de Distrofia Muscular y por quien tengo un gran aprecio. Eh, Muchos de estos niños ya no están con nosotros, muchos ya son unos hombres grandotes, eh, pero quiero recordar que estamos aquí por ustedes, por sus hijos, por sus familiares, y que yo tengo el mismo compromiso con los pacientes que tienen distrofia muscular desde hace muchísimos años, que seguimos investigando sobre la enfermedad, sobre buscar un mejor tratamiento. Y no solamente acá en Colombia, sino en todo el mundo hay unos grandes esfuerzos para buscar una cura para todas estas distrofias musculares y para evitar que se nos sigan llevando a nuestros niños. Entonces, continuaremos con estos esfuerzos en traerles a ustedes lo último que haya a nivel mundial, que puedan beneficiarse sus hijos para que podamos prolongarles y que ellos estén con nosotros mejor tiempo. Muchísimas gracias. Este es mi correo electrónico. Si ustedes quieren que les envíe información, si tienen alguna duda, me pueden escribir o lo pueden hacer a través de la Fundación de Pacientes y pues procurar resolver todas sus dudas. No sé si tengan alguna duda adicional. Yo traté de resolver todas las que pude leer. Me están preguntando para una guía médica. Sí, hablamos a través de la fundación. Nancy, los más hermosos recuerdos. También los tengo. Un gusto saludarte por este medio. Los extraño muchísimo. Los llevo en mi corazón a todos. Ustedes saben que muchos de ustedes los conozco desde hace más de 10 o 12 años y son parte de mi vida.
Entonces, les mando un abrazo gigante eh, y seguimos trabajando por todos sus hijos. Muchísimas gracias. Les prometo que más adelante haremos otras charlas de distrofias musculares y nos podremos referir a las otras que tengamos presentes.